a dar una reflexión y quiero hablar de los recabitas, de la obediencia de los recabitas en Jeremías capítulo 35. Vamos a tratar aquí esta enseñanza, esta reflexión. Dice la palabra de Dios así, Jeremías 35, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Amén. Vamos a orar, que sea Dios el que nos bendiga, el que nos hable en esta hermosa mañana. Soberano Señor, te doy gracias por la palabra, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que es espíritu y es vida, esta palabra que es la que nos hace esperar, porque en tu dicho hemos confiado. Te ruego que nos hables, oh Dios, que me uses ahora, y que esta palabra pueda bendecir, oh Dios, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, y mantenernos en esa fe, en esa confianza, mantenernos, Señor, en esa esperanza que tenemos. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 35, versículos 1 en adelante, vamos a reflexionar sobre esos versos. La obediencia de los recabitas. Hay una historia, estos varones, hijos, como se menciona en este texto, los hijos de Jonadab, hijo de Recab. Estos recabitas eran descendientes no de los israelitas, no eran descendientes de los israelitas. Este era un pueblo de los que estaban ahí en la tierra cuando Israel cruzó, y estos hombres hicieron algo extraordinario, algo que no se había oído, que no se había visto en la historia de Israel. Entonces, aquí deja claro la palabra del Señor que ciertamente la palabra de un hombre y el mandato de un hombre, de un padre de familia, llegó a ser tan impresionante que perduró, se perpetuó por todas sus generaciones. En el tiempo del rey Joacín, en el año 609 al 598, que es el periodo donde reinó Joacín, muy cercano al cautiverio de Judá, al cautiverio del reino del sur, estaba reinando un hombre Joacín, hijo precisamente de un rey que hizo algo muy lindo, que fue Josías. Josías, dice la palabra de Dios, que en su tiempo Josías volvió al pueblo. Una reforma de Josías hizo que el pueblo se volviera al Señor y se apartaron de las cosas que estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Pero en el reinado de su hijo Joacín, Joacín no siguió el camino de su padre,
sino que hizo, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, en ese tiempo que Dios levanta al profeta Jeremías y está Joacín, Dios le pide a Jeremías que se lleve a los hijos de Recab, a los recabitas, a esta casa, era un clan, que los lleve y los introduzca en uno de los aposentos o de las recámaras o de las salas que estaban alternas junto al templo, a la casa de Dios. Había unos aposentos, unas recámaras, donde se almacenaban algunas de las cosas que se llevaban allí, como las ofrendas, y también donde habían los dormitorios, por ejemplo, de los guardas del templo, de los vigilantes, de los porteros del templo. Y el texto dice que el Señor le pidió a Jeremías que los buscara a ellos y los llevara hasta allí y los pusiera en uno de esos aposentos donde donde se almacenaba el vino. Y dice la palabra del Señor: y lo llevé a la casa de Jehová. Los puso allí en la casa de Jehová, en el aposento donde, cerca ahí donde estaba el guarda de la puerta. Y el versículo 5 dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. Y se afirman en algo, justifican el no beber vino en algo. Dice: porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Mire este mandato tan impresionante de este hombre llamado Jonadab. Este hombre instruyó, eran descendientes de los ceneos, eran familiares de Jetro, el suegro de Moisés. Fueron de los pueblos que se unieron a los israelitas y que no se levantaron en batalla contra ellos, sino que estuvieron con ellos, pero no pertenecían exactamente, quiero resaltar eso, que estos recabitas, descendientes de los ceneos, no pertenecían a la descendencia de Israel. No eran del pueblo que tenía las promesas de Dios. No eran. Sin embargo, aquí encontramos a estos hombres que el Señor tiene que tomarlos, toma esta familia, es el Señor el que toma esta familia y la va a usar como un ejemplo, la va a poner de testimonio en un contraste con lo que el pueblo de Judá vivía, con las prácticas que estaban teniendo y la obediencia que deberían tener hacia el Señor, hacia su palabra, hacia sus mandatos. Entonces, en contraste a la desobediencia que vivía el pueblo de Judá, porque era de Israel solamente quedaba el reino del sur, porque ya el reino del norte, con las 10 tribus, habían sido llevadas a cautiverio. Hacía más de un siglo habían sido llevadas a cautiverio y dispersados. Ahora quedaba solamente la tribu de Judá y quedaba el reino del sur ahí, pero entre ellos estaban los recabitas. Y cuando están allí en los aposentos frente a las tazas y copas de vino que el profeta Jeremías les ha puesto para que tomen vino, ellos son contundentes y son firmes y dice: no beberemos vino, no.
Y ellos no llaman, no proclaman ahí, no llaman a justificarse, y dicen, no, porque la palabra de Dios dice esto. No. Dice, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó. No beberéis jamás vino, ni vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Mira, no solamente no bebían vino, sino que además no iban a edificar casas, ni iban a tener cementeras ni viñas, sino que iban a ser nómadas. O sea, personas que vivían en tiendas y se movían de un lado a otro y no iban a edificar casas. Quiere decir que ellos, aún teniendo la posibilidad en la tierra, en esa tierra donde estaban, que era la tierra que Dios le dio promesa a los hijos de Israel para asentarse en ellas, en lugar de hacer una casa, ellos hicieron una tienda y se mantuvieron viviendo en tienda y no se ocuparon, o sea, no pensaron en territorios para ellos. No pensaron, o sea, no codiciaron. Este Jonadab fue un hombre que tuvo algo especial, porque él no pensó como cualquier ser humano natural pensaría, ¿no? Oiga, ya que estamos en esta tierra, edifiquemos aquí, apoderemos de una tierra, sembremos, hagamos fortuna, hagamos granero. No, él solamente pensó en vivir, en sustentarse, en vivir una vida no de pobreza, sino una vida con humildad, con sencillez. Y le transmitió a sus hijos, a su descendencia, le transmitió ese mandato, porque se convirtió en un mandato. No beberéis vino jamás. Ni él, ni sus hijos, ni van a hacer casas, ni nada de esto, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. Y este es el testimonio, esta es la familia, porque este es un mensaje de Jeremías, que Dios lo está usando de esa manera hacia el pueblo, y precisamente lo lleva al templo. Así que cuando Jeremías va con toda esta familia al templo, ellos precisamente en ese momento están en Jerusalén. Ellos están en Jerusalén porque ellos se lo explican al profeta. Le dicen que cuando Nabucodonosor subió de Babilonia y empezó a hacer la invasión de toda la tierra, entonces ellos se ocultaron en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos, para así, y ahí se quedaron, o sea, estaban viviendo en ese momento en Jerusalén, pero por causa de las persecuciones del ejército imperial, del ejército, en este caso, del rey Nabucodonosor. Y estaban viviendo ahí, y sale Jeremías el profeta, que ha venido hablándole al pueblo de una y de otra manera. Dios está usándole para que transmita, para que comunique la palabra, no solamente a Jeremías, sino a todos los profetas que había levantado. Pero el pueblo como que no se percibía, no se percataba de la situación que venía. Estaban los ejércitos, ya el rey Nabucodonosor había empezado a invadir muchos territorios, pero ellos pensaban que el territorio de ellos no sería invadido, que Jerusalén, que la ciudad, esta ciudad, que la casa de Dios, que quién iba a pensar, quién se va a imaginar, quién va a tener eso en mente de que este pueblo va a ser destruido, si por el contrario aquí está el corazón del Señor, aquí está donde Dios tiene puestos sus ojos. Jamás Dios irá a pensar que este lugar vaya a ser tomado y mucho menos destruido, porque a veces así pensamos. Nosotros a veces pensamos que qué nos podrá pasar a nosotros, y a veces como hacemos, como hemos tenido una concepción del evangelio, a veces errada, porque hemos creído a veces que si como somos hijos de Dios, entonces al ser hijos de Dios no nos puede pasar nada,
no nos va a suceder nada, que al contrario nos van a pasar muchas bendiciones del Señor, pero no entendemos que las bendiciones del Señor son espirituales y las bendiciones espirituales son para fortalecernos en lo material aquí, para que enfrentemos las cosas que necesitamos enfrentar. A nadie se le ocurrió pensar que nosotros íbamos a salir de los templos así todos a una, que no se iban a hacer más cultos en los salones de reuniones y que eso no iba a suceder solamente en un país, sino en la mayoría de países del mundo. Y no nos imaginábamos que eso iba a durar tantos meses como lo llevamos, pero sucedió. Los israelitas les pasó lo mismo. Ellos no pensaban, el reino de Judá no pensaba jamás. Habían vivido y ellos decían, sí, hemos tenido nuestros bajones, hemos tenido nuestras debilidades, nos hemos apartado del Señor, pero Dios Él siempre, como es Dios, es tan bueno. Y a veces nosotros realmente nos refugiamos en eso, en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso, y en que yo soy débil, y en que el Señor conoce que nuestra situación, y en eso nos refugiamos para no servirle a Dios, para no permanecer fieles al Señor. Y entonces a veces tenemos que sufrir las consecuencias de la infidelidad. Aquí el Señor tiene que llamarle la atención, y allí precisamente es en el templo donde están esta familia de los recabitas, y que están insistentes y son firmes al decir que no van a tomar, no van a beber vino, porque ellos se mantienen firmes en lo que su padre les instruyó. Entonces dice la palabra del Señor, que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y dile a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Así que este llamado de atención y este ejemplo es para decirles algo. Dice, dile a los hijos, a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido vino hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Envié a vosotros mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Así que Dios sigue siendo firme. ¿En qué? En obedecer. La obediencia. Mira, a veces hoy en día hemos vivido un flagelo en que se ha perdido mucho, realmente se ha perdido mucho el temor de Dios. Y en algunos creyentes también se pierde. Y en algunos creyentes se pierde el sentido de la obediencia. Dice, no, pero ¿para qué? ¿Para qué informamos tanto? Y hablan así, hay gente que dice, no, pero tanto requeñeque, tanta no sé qué, tantas normas, ¿por qué tiene uno que someterse? Pero mire, estos hombres se sometieron ¿a quién? Esta familia se sometió a la ordenanza, al mandato de un padre, y lo tuvo por firme, y Dios estaba mirando eso. Dios era el que estaba observando eso. Y tuvo que decirle, al profeta, vea, dile a Israel, dile a Judá y dile a los moradores de Jerusalén. Fue firme la palabra de Recab.
de Jonadab, hijo de Recab, el que mandó a sus hijos que no bebiesen vino. ¿Y qué le dice Dios? Porque esto es Dios el que dice, vino palabra, dice, y no han bebido vino hasta hoy por obedecer al mandato de su padre. O sea, se han mantenido firmes. Qué linda la gente que se mantiene firme en obediencia. Vea, la obediencia es la que trae todas las promesas de Dios. Porque Dios observa y dice la palabra que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor prestar atención que la grosura de los carneros, dice allá en el libro del primer libro de Samuel. Cuando Saúl no obedeció al mandato que Dios le instruyó a través del profeta. Entonces tiene que Samuel decirle, es mejor la obediencia que presentar un sacrificio. Entonces por eso hay gente que dice, no informemos, no digamos, vamos y hacemos esto y aquello. ¿Para qué decirle al pastor además en este tiempo que está tan ocupado? ¿Para qué? Eso hagamos nosotros a nuestra manera. Tenga cuidado, porque Dios mira la obediencia y premia la obediencia. El Señor dice de esta familia, dice, no han bebido vino hasta hoy por obedecer el mandamiento de un hombre, de su padre. Y Dios dice, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Envié a todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora. Así que Dios ha enviado palabras siempre de que uno se convierte. Si algo Dios le dice es aprenda a obedecer. Pero ¿por qué hay que aprender a obedecer? Porque es que obedecer a veces no resulta tan sencillo. Obedecer a veces resulta bien dificultoso. Resulta a veces más fácil decir cualquier cosa y no poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Pero Dios dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento de su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Este pueblo no me ha obedecido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos, mire lo claro que Dios le manda decir a esta familia. Dice, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis, porque es que obedecer es eso, guardar, poner por obra todos sus mandamientos, porque no solamente dijo del vino, sino de las siembras y de no hacer casas y de vivir como forasteros, no tener una morada fija. Fueron firmes y obedecieron eso. Dice entonces, les dice Dios, que por cuanto eso han hecho, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando alguien obedece fielmente y firmemente, le digo, mi estimado amigo y estimado hermano, que no faltará la promesa de Dios, no faltarán las bendiciones, no faltará la provisión de Dios. Así usted pase los momentos que pase, pero cuando usted ha tenido firme el obedecer a Dios. Hay muchas cosas de verdad que a uno le pueden llamar la atención, que pueden ser que no sean justas. Yo en mi vida como creyente en la iglesia vi muchas cosas como creyente, que aún los compañeros, los hermanos de directiva decían, oiga, pero es que el pastor, ¿por qué tiene que hacer esto?
Y como en un sentido decía, no es justo, ¿por qué nos está diciendo aquello? ¿Por qué nos está pidiendo lo otro? Como para provocar que alguien tomara la decisión, no, no, mejor no hagamos. Y no quiere decir que no hubiéramos fallado, que no hubiera fallado. Sí, yo fallé, tomando mis decisiones sin contar con el pastor. ¿Por qué? Porque a uno a veces le parece fácil actuar, le parece fácil hacer, no, hagamos esto, eso después le informamos. Y así, pero uno entristece a veces al ministro cuando toma decisiones, cuando hace cosas que no están, que uno sabe que no son así. Pero todo esto se presta y uno vive esas situaciones, pero cuando uno aprende la obediencia, dice, no, hermano, aunque parezca, aunque de verdad parezca que esto no es así, que se debería hacer de otra forma, de otra manera, mantengámonos ahí en obediencia. Y vea, y cuando uno ha hecho eso, definitivamente Dios se manifiesta y hace cosas extraordinarias y grandes. Yo viví eso en mi vida cristiana porque pasé también 9 años de mi vida cristiana sirviéndole al Señor en la iglesia local. Y ahí Dios me fue preparando y ahí fui aprendiendo lo que es la obediencia al Señor. Y si hay algo que también hoy como servidor del Señor trato y procuro hacer y se lo digo al Señor a veces en mis oraciones. Tú sabes, yo le digo 2 cosas al Señor, también como lo hicieron el salmista y los hombres de Dios. Tú sabes que yo te temo a ti. Pues una de las cosas, porque yo he procurado y he decidido en mi vida temer a Dios. 1 y 2, obedecerle. Señor, tú sabes que mi pensamiento y mi corazón está firme en obedecer, en ser fiel a lo que me manden, a lo que me ordenen. Y así otro me censure, así alguien me diga, no, pero Juan, ¿por qué usted aquello? Yo he sido firme en obedecer. Por eso a mis autoridades que tengo en la iglesia, así alguna cosa no me parezca, yo las obedezco. ¿Por qué? Porque Dios mira la obediencia de un hombre, la obediencia de un padre, la obediencia de un hijo, Dios la mira. Dios mira la obediencia de una esposa, de un esposo. Dios mira eso. Cómo se mantiene firme. A veces el esposo tiene que sufrir, a veces el desprecio y a veces de su misma esposa, pero él por obedecer a la palabra, a veces calla, a veces la esposa por obedecer a la palabra, ahí se mantiene pudiendo hacer otra cosa, pero se mantiene en obediencia. Ese que se mantiene en obediencia será grandemente premiado. No faltará la bendición del Señor sobre esa casa, sobre esa familia, todos los días de su vida. Este ejemplo de esta familia de Recab, los hijos de Jonadab, son una enseñanza impresionante. No pertenecían al pueblo de Dios, no eran israelitas, no eran del pueblo de las promesas, pero las recibieron y las recibieron de Dios, no precisamente por estar observando mandatos de Dios, sino un mandato de su mismo Padre, pero se convirtió en la salvación de ellos y de sus familias. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos oído en esta mañana y creo que tenemos que decir al Señor, tú eres muy bueno, tú has sido muy grande con nosotros. Gracias por haber hecho que nuestro corazón sea un corazón sensible a la palabra de Dios. Soberano Señor, gracias por la palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias porque este no es solamente un consejo, este es un mandato de Dios. Obedecer al Señor es un mandato divino y en el cual debemos estar firmes, en el cual debemos ser constantes, porque eso nos llevará a tener grandes bendiciones y grandes triunfos y grandes promesas se van a desatar sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias cuando alguien obedezca firmemente a las palabras del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por los amigos, por la iglesia, por los que están escuchando este mensaje de salvación, este